Milei es otro de los grandes protagonistas después de "sois un peligro", dicho ayer, igual que dijo lo de "no hay plata", ahora parece que va a convertirse en lema, sobre todo en Davos, de ir a decirles, oiga, es que no se puede seguir burocratizando toda la economía porque os la vais a cargar. Mensaje histórico de Milei. Juan Ramón Rayo, economista. Juan Ramón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo resumirías lo que ayer escuchamos de Milei y cuáles son los puntos clave de un discurso que ya es histórico? Sí, es histórico sobre todo por el foro en el que se ha producido, ¿no? Que es un foro donde, digámoslo así, ¿no? Las élites político-empresariales o político-económicas globales se reúnen cada año, no para dirigir el mundo, como a veces algunos de manera un tanto conspirativa señalan, pero sí son los que manejan el mundo, aunque no lo hagan en esa reunión específicamente, ¿no? Y Milei acudió ayer para decirles que el rumbo que están marcando para nuestras sociedades, para las sociedades desarrolladas, occidentales, es un rumbo que traiciona aquellos principios sobre los que esas sociedades florecieron y prosperaron, que son los principios del liberalismo libertario, el respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad y a los contratos. Y todo eso se lo están cargando porque están cebando un tamaño gigantesco del sector público, del Estado, el estatismo. Milei lo llamó socialismo. Bueno, quizá es un término controvertido porque no todo aumento del Estado es socialismo como tal, pero bueno, Milei se estaba refiriendo, lo aclaró en su discurso, al estatismo creciente, al intervencionismo estatal creciente. Y el intervencionismo estatal, el Estado mismo, lo dijo Milei en ese discurso, es una amenaza para la libertad porque el Estado tiene un origen coactivo y se financia, sobrevive, medra a través del cobro de impuestos, que es un ataque a la propiedad privada, y por tanto, cuanto más Estado hay, ceteris paribus, por supuesto, menos libertad existe. Y ese es en definitiva el mensaje. Y si queremos añadir otra coletilla, que yo creo que la pudimos encontrar al final, fue un intento de decirles a los empresarios: ustedes son el motor de la creación de riqueza de los países, no se alíen con la mafia política, no hagan lo que están haciendo en este foro, despierten y no intenten medrar a costa de prebendas y de privilegios que les prometen los políticos para convertirse en parte de la casta, para protegerles de la competencia, y defiendan el sistema económico que les ha permitido amasar su fortuna, que les ha permitido amasar su fortuna generando valor para los demás. Eso es también otro mensaje que estuvo repitiendo mucho Milei. Tratando, por tanto, de romper esa perversa alianza que existe entre política y clase empresarial, que podríamos llamar pues capitalismo de amiguetes, capitalismo mercantilista, capitalismo corporativista, que por cierto, si tiene un país en el mundo, si hay un país en el mundo donde esa alianza es estrechísima y donde se ha creado casi un modelo económico alrededor de ella, es Argentina. El peronismo al final es eso, es puro mercantilismo económico, pura cooptación de los empresarios por parte del Estado y encamamiento de ambos. En el que estamos viendo todo el movimiento de Damos y con el mensaje de Milei que conocimos ayer o que vimos ayer, ¿crees que haya algo que esté cambiando en la fotografía internacional o Milei es simplemente ahora mismo una voz en el desierto que no termina de tener un apoyo, un soporte en el resto de países? Hombre, frente a las élites no creo que cambie nada, porque además el statu quo está muy reforzado, eso es cierto. Pero es verdad que se ha abierto una espita al menos para oír un discurso algo distinto y para que mucha gente vea, visualice que puede existir una alternativa, que puede haber un modelo económico distinto. El ser humano tiende a caer regularmente en el sesgo del statu quo. Aquello en lo que vive es lo único que puede haber, es lo único que puede existir, ¿no? Naturaliza, diría Marx, naturaliza la forma social en la que vive como si pudiera ser la única posible del ser humano. Y eso nos pasa siempre, nos pasa a todos, básicamente porque aprendemos por nuestra experiencia y la única experiencia que tenemos es lo que hemos vivido y no podemos, por tanto, evaluar o imaginar con mucho detalle aquello que no hemos experimentado o que no hemos vivido. Y por eso tendemos a pensar que pues, la política económica que se aplica es la única posible, la organización estatal existente es la única posible, o el sistema económico en el que vivimos es el único posible. Y que el hecho de que una persona
que se declara a sí misma anarquista, no perdamos esto de vista, anarquista filosófica, es decir, considera el Estado ilegítimo, luego puede que sea inevitable, por desgracia, en determinados ámbitos, pero él mismo sigue diciendo que es anarquista, que una persona así haya llegado a la presidencia de la República Argentina y que una vez al frente de la presidencia de la República Argentina no haya moderado el contenido de su discurso, sí las formas, que antes era mucho más histriónico, incluso poquito lenguaraz y rozando la mala educación, podríamos pensar algunos que tenemos unas formas un poco distintas o que nos gustan unas formas un poco distintas, pero desde luego ahora en las formas está exquisito y en el fondo sigue manteniendo el mismo discurso de siempre, que es un discurso liberal libertario y que eso sea así, que de alguna manera la filosofía liberal libertaria o el liberalismo moderno, lo podríamos llamar, haya abandonado las aulas y haya llegado a la política, sí puede, veremos, porque obviamente esto simplemente es una pica en Flandes, pero sí puede ir desatando ciertos procesos, ojalá sea así, donde las cosas poco a poco vayan cambiando. Al menos es una oportunidad. No sé si se producirá, si se materializará, pero desde luego es una oportunidad. Juan Ramón, cuando dice Milei, estáis poniendo en peligro a Occidente, ¿por qué vías se está poniendo en peligro? Y sobre todo, ¿por dónde puede estallar ese haber puesto o estar poniendo? Entiendo que él habla de toda la parte burocrática, entiendo que dice ese Estado tan pesado, ese Estado tan intervencionista, esa colectivización, pero ¿cuál es el next step de lo que nos está avisando Milei? Bueno, yo creo que el crecimiento del Estado, el estatismo creciente, que es contra lo que alertaba Milei, tiene dos peligros muy obvios, uno para la libertad y otro para la prosperidad. Si empezamos por el lado de la prosperidad, que es como arrancó Milei su discurso, Milei constató que algo que bueno, los economistas saben o sabemos sobradamente, pero que a veces no se remarca suficiente entre la población. Y es que eso que damos como dado, que nuestras economías crezcan cada año un 1, un 2%, un 3%, ¿no? Si un año la economía crece un 0,5, o no digamos ya si entra en recesión, parece un fracaso estrepitoso que hay que arreglar ya porque algo está pasando. Bueno, el estancamiento económico absoluto fue la situación normal de la humanidad durante milenios. Lo normal no es que una economía crezca, no digamos ya crezca un 2 o un 3% cada año. Lo normal, lo habitual en la historia ha sido que las economías estuvieran estancadas. Es decir, que la renta per cápita en el año 1 fuera aproximadamente la misma que en el año 1500. Eso cambia o empieza a cambiar con la revolución industrial, pero no por la revolución industrial en sí misma. La revolución industrial es un síntoma de que algo más ha cambiado y lo que cambió fue el clima cultural, moral, institucional de Inglaterra, de Países Bajos y posteriormente del resto del mundo, a través del cual se acogía, primero, una cultura de crecimiento, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos sociales en conseguir enriquecernos año tras año, y segundo, una cultura de crecimiento dentro de un marco jurídico, ético, donde se respeta la propiedad privada, donde la innovación es un valor a poner en alto, no es algo de lo que avergonzarse, no es algo que frenar en aras de valores tradicionalistas, sino que es algo a promover, donde el comercio no es embrutecedor, sino que es dignificante, es decir, la burguesía reemplaza a la nobleza como paradigma al que imitar socialmente, no ser rico por lo que has heredado o por tu posición, o por tu sangre, sino ser rico comerciando y generando valor para los demás. Esos valores burgueses permean en toda la sociedad y es lo que posibilita que la revolución industrial arranque, no la tecnología ya estaba. Lo que cambia es el marco institucional y moral. Y lo que está diciendo es, cuidado que ustedes están atacando de raíz ese marco institucional y moral, que es el que permitió la era de crecimiento económico, obviamente con diferencia más elevada de la historia de la humanidad, porque antes no había habido crecimiento económico. Es lo que estáis atacando lo que explican nuestros estándares de vida actuales y lo que podría explicar nuestros mayores estándares de vida futuros, porque estáis atacando al empresario y, por tanto, generando una especie de estigma social hacia el empresario que surge desde abajo, no el que compadrea con el poder político, pero sí el que surge desde abajo y plantea la competencia. Estáis convirtiendo en virtuoso el ejercicio de la política, ¿no? Ayer Sánchez tuvo una frase que no se ha destacado, pero es tremendamente peligrosa,
y es las sociedades no necesitan líderes políticos que administren esas sociedades, sino que las transformen. Ahí, claro, estamos convirtiendo al autócrata en el protagonista del proceso social de nuestras vidas. Y si el empresario, cada empresario, no uno en concreto, sino cada empresario, no es el protagonista de la creación de riqueza, sino que es el político, pues entonces, como digo, estamos atacando esas bases. Entonces, Milei dijo, cuidado que este estatismo creciente en forma de pues, atacar los valores morales sobre los que se sustenta el capitalismo del libre mercado, a través del crecimiento del Estado, regulatorio, burocrático, fiscal, puede terminar asfixiando el crecimiento económico a partir del cual se desarrolla Occidente. Y además, no solo es que nos vayan a empobrecer, sino que ese estatismo creciente es una amenaza también creciente a nuestras libertades, porque cuanto más poder tenga el Estado sobre nuestras vidas, menos autonomía vamos a tener nosotros sobre ellas. Muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo, economista. Buen día y buen negocio, Juan Ramón. Muchas gracias por contarnos toda esa fotografía de Milei.